Vamos a leer la palabra del Señor en este día, en el libro de Ruth. Y vamos a leer el capítulo 1 hasta el versículo 18. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él, su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Quelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar de donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías. ¿Para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Señor, muchas gracias. Gracias por tu bendición y tu presencia sobre nosotros. Abre una vez más nuestro entendimiento para que tu palabra ministre nuestro corazón. Que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas, exhorte, edifique, dirija. Te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y te damos las gracias por tu palabra. Amén y amén. Pueden tomar asiento. El problema básico del movimiento feminista es que rechaza el principio de que Dios tiene un diseño para la feminidad, que tiene un diseño para la mujer. El feminismo más bien propone que la mujer debe decidir por sí misma qué es lo que significa una mujer. Y el mundo le ha enseñado a las damas que toda su vida gira en torno a sí mismas. Y el feminismo alienta a las mujeres a ser egocéntricas, egoístas, llamativas, independientes, agresivas y dominantes. Pero este modelo de feminidad no ha proporcionado la felicidad y la satisfacción que promete. Dios quiere que usted, las damas que están aquí, que usted como mujer disfrute de algo mucho más precioso, algo que el mundo jamás le podrá dar. Él quiere que usted descubra y acepte y se deleite en la belleza del diseño que Dios tiene para la mujer. Partiendo de la base
que Dios la hizo intencionalmente mujer. No fue un accidente biológico. Dios quiso que usted fuera tal como usted es. En una definición breve, una mujer verdadera es aquella que ama profundamente a Jesús y cuya vida está cimentada en Cristo, arraigada en Cristo. Es una mujer que conforma su vida, sus pensamientos y sus acciones con lo que dice la Biblia acerca de cómo debe ser una mujer. Es una mujer que rechaza el patrón del mundo y se deleita en el plan de Dios, en el plan del diseñador perfecto, por el cual Dios la creó a usted como mujer. Para que una mujer conozca y se deleita en el plan maravilloso del Señor, necesita ayuda, necesita formación. Esto no nace de una forma natural. Recordemos que la mujer nace naturalmente con un deseo de dominar, como lo vimos la semana pasada. Por lo tanto, la mujer tiene que ser formada. Necesita instrucción mientras crece. Por esta razón escogí el libro de Ruth, porque a través de esta hermosa historia entendemos que para que Ruth conozca a Dios y para que Ruth se convierta en una mujer conforme al diseño de Dios, necesita a Noemí. Necesita de alguien que le ayude en ese camino. Es decir, una niña, una adolescente, una joven, una mujer, necesita de una madre sabia. Necesita de una madre sabia que conozca a Dios, que conozca su palabra. Y si no tiene una madre sabia, necesita una mentora, necesita que alguien la dirija. No puede hacerlo sola. Como dije la semana pasada, Dios ha diseñado a las madres para que tengan una influencia y una percepción única. Y esa percepción es tan poderosa para ayudar a sus hijos, para formar a sus hijos e hijas. Obviamente que en el libro de Ruth no vamos a encontrar toda la información que necesitamos para la formación de una hija, pero sí la suficiente para que usted, especialmente las madres que están aquí, se conforme a la meta que el Señor le ha dado. ¿Y cuál es la meta que usted tiene como madre? Que usted influya con la verdad del Señor en el corazón de sus hijos y en el corazón de sus hijas. Esa es la meta que el Señor le ha dado a usted como madre. Antes de ver los detalles de este capítulo, veamos algunos aspectos importantes del libro de Ruth. En primer lugar, si usted se fija en el versículo 1, dice que esta historia se desarrolló en el tiempo de los jueces. Y el tiempo de los jueces fue un periodo donde hubo más apostasía, más idolatría, más anarquía en toda la historia de Israel. Y el pueblo se alejó del Señor porque, como dice el capítulo 1 de Jueces, fue porque los padres no instruyeron en el Señor a la siguiente generación. Y eso ocasionó que las generaciones se fueran corrompiendo, olvidándose del Señor. Y Él los disciplina, los entrega a sus enemigos con el fin de que ellos clamen al Señor y Él pueda venir en su ayuda para que se arrepientan. Pero cada vez que eran liberados por el Señor, a través de uno de los jueces, ellos volvían de nuevo a la idolatría en poco tiempo. Y esta generación iba cayendo en una espiral descendente de oscuridad y de tinieblas. Cuando en el versículo 1 nos dice que esta historia se desarrolla en este tiempo, nos indica que en medio de toda esa terrible oscuridad hay luz. Cuando hay personas que se aferran al Señor con todo su corazón. Cuando lo buscan con todas sus fuerzas. Especialmente en una época difícil. Especialmente en un tiempo difícil. Y esto nos alienta a tener esperanza y ser fieles al Señor en esta sociedad que nos ha correspondido vivir. Hay esperanza, aún en medio de una generación maligna. Y eso es algo que nos debe alentar. El tema general que encierra el libro de Ruth es la gloriosa soberanía de Dios. A pesar de las circunstancias que tuvo que vivir Noemí, vemos la mano de Dios en todos los acontecimientos. Vemos cómo Dios dirige todas las cosas. La mano soberana de Dios es gloriosa, es maravillosa en nuestras vidas. Otro
aspecto interesante del libro de Ruth es que según el orden de los libros de la Biblia hebrea, el libro de Ruth viene inmediatamente después del libro de Proverbios. Y si usted recuerda, el último capítulo del libro de Proverbios, el capítulo 31, es donde se instruye a una mujer para que sea una dama virtuosa, una mujer virtuosa. Y la palabra virtuosa significa una mujer influyente, una mujer llena de fortaleza, una mujer valiente para aplicar la verdad de Dios en toda circunstancia. Y esta palabra aparece, o la palabra virtuosa, aparece solo 2 veces en todo el Antiguo Testamento. Uno ahí es en el Proverbio 31 y otro es en el libro de Ruth. Ahí en el capítulo 2, versículo 11 dice: ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Eso significa que Ruth nos da el ejemplo de cómo es una mujer virtuosa. Ruth es un retrato de la verdadera feminidad. También en el libro hay un retrato de la verdadera masculinidad y lo vemos en el ejemplo de Booz. Y Booz creció bajo la influencia de Rahab, su madre. Si usted recuerda, Rahab fue la que escondió los espías israelitas en Jericó. Entonces Rahab, cuando fue aceptada en el pueblo del Señor, formó en ese temor a su hijo, porque ella comprendía el valor de la gracia. Ella comprendía el valor del perdón, de cómo Dios puede rescatar a una mujer inmoral como ella fue y hacerla parte del pueblo de Dios. Y eso fue lo que ella le inculcó a su hijo, el temor al Señor por la gracia inmensa que ella había recibido. Ruth y Booz llegaron a ser lo que fueron por la formación que le dieron sus madres. En este caso, Ruth no fue formada por su madre biológica, fue formada por su suegra. Y eso nos indica que usted como madre tiene la meta de influir sobre la vida de sus hijos, especialmente en la de sus hijas, para que se conviertan en una verdadera mujer conforme al diseño de Dios. Este día, a través de este capítulo, veremos 4 aspectos de la influencia que usted tiene sobre la vida de sus hijos. Y en primer lugar, considere el peso que tienen las decisiones que usted toma para su familia. Considere el peso que tienen las decisiones que usted toma para su familia. En este primer capítulo se destaca el poder que tienen las decisiones. La decisión de Elimelec de abandonar Belén e ir a los campos de Moab. La decisión de Orfa de volver a su tierra y a sus dioses después de la muerte de su marido. La decisión asombrosa de Ruth y la decisión de Noemí de regresar a la tierra. Pero todo esto comienza con la decisión de Elimelec, que es el esposo de Noemí. En el verso 1 dice que hubo hambre en la tierra. Se refiere a Belén, donde Noemí y Elimelec vivían. Y este hombre, para proteger a su familia de la falta de comida, decidió buscar un mejor destino en los campos de Moab. No sabemos cuánto tiempo pasó desde que llegaron, pero una vez que estuvieron allí, Elimelec murió. Y luego sus 2 hijos se casaron con mujeres moabitas y pasado 10 años, ellos también murieron sin dejar descendencia. Aunque el texto en realidad no nos dice al principio las razones por las cuales vino esta tragedia, Noemí nos las dice al final del capítulo. Ella dice que fue una disciplina del Señor. Ahí en el verso 21, en una sola frase dice esto: Jehová ha dado testimonio contra mí. Esto significa que la decisión de su esposo Elimelec fue contra de la voluntad de Dios y Noemí lo sabía. Elimelec, aunque conocía al Señor, le faltó mucho discernimiento. No tomó en cuenta la ley de Dios para tomar sus decisiones. La tomó de acuerdo a las circunstancias, no de acuerdo a la ley del Señor. Y en el libro de Levítico, Dios les advirtió al pueblo de Israel que si había hambre en la tierra prometida era porque ellos habían abandonado la ley del Señor.
Y esto era lo que estaba pasando en el tiempo de los jueces. Ahí en Levítico capítulo 26, versículo 14 dice: si ustedes no me obedecen, ni ponen por obra todos estos mandamientos, sino que desprecian mis estatutos y aborrecen mis preceptos, entonces yo mismo los castigaré. Endureceré el cielo como el hierro y la tierra como el bronce, por lo que en vano agotarán sus fuerzas, ni el suelo ni los árboles del campo le darán sus frutos. Eso estaba en la ley. El remedio para el hambre en Belén era el arrepentimiento. Era la búsqueda incesante del perdón del Señor a quien el pueblo había abandonado. Y Elimelec, antes de buscar una solución humana, que fue lo que hizo, él debió haber recordado la ley del Señor. Debió haber recordado lo que el Señor decía cuando había hambre en la tierra prometida. Pero él lo olvidó y sencillamente tomó una decisión conforme a su propio criterio. Por otro lado, también Dios les había advertido no hacer alianzas ni seguir las costumbres de los pueblos de Canaán. Entonces Elimelec salió de la tierra prometida, de la tierra que el Señor le había dado a Israel, para ir directamente al lugar donde Dios le había dicho que no fueran. Ellos fueron a los campos de Moab. Elimelec tenía buenas intenciones, porque quería proteger a su familia, como todo padre. Pero le faltó discernimiento. Y esto trajo destrucción para su propia vida y destrucción para la vida de sus hijos. Hay varias observaciones más que podemos hacer del texto para entender esta situación. En primer lugar, Elimelec no hizo honor a su nombre. Elimelec significa Dios es rey. Fue un cristiano sin valentía como para ser fiel a los mandamientos del Señor en los momentos difíciles de la vida. Y Elimelec sabía el peligro de entrar a las ciudades de Moab. Por eso que el texto enfatiza en el versículo 1 y en el versículo 2 que se fueron a los campos de Moab. No se fueron a las ciudades de Moab, se quedaron en la periferia. Elimelec no llegó a ser como Lot en Sodoma. Y en el versículo 1 dice que se fue a morar. Y es interesante esta palabra porque la palabra morar significa residir en un lugar temporalmente. Elimelec tenía la intención de quedarse al margen de la sociedad moabita y quedarse solo por un poco de tiempo. Pero a pesar de todas sus buenas intenciones, sus decisiones tuvieron consecuencias. Se quedaron 10 años y por más que este hombre esperaba que sus hijos se quedaran al margen de la sociedad moabita, se casaron al final con 2 mujeres moabitas, que también Dios había dicho que nunca tomaran mujeres extranjeras para sus hijos. Todo eso es lo que desencadena la situación en la cual vivieron, las consecuencias que tuvieron. Mis queridos hermanos, hermanas, madres, padres, recuerde que sus decisiones afectan la fe de su hogar. Si usted prioriza sus necesidades por sobre las cosas de Dios, su familia se va a ver afectada. Si usted abandona la comunión o el servicio al Señor, si su fidelidad es intermitente, sus hijos serán afectados y ellos no serán fieles al Señor. Si usted no honra a Dios en todos los aspectos de su hogar, si permite que sus hijos vivan en la periferia del mundo, sin control ni supervisión de sus vidas, ellos terminarán abrazando la cultura más que a Dios. Sus decisiones influyen en su familia. Y usted necesita crecer en discernimiento, y el discernimiento solo se lo va a dar las Escrituras. El discernimiento solo se lo va a dar el Espíritu Santo cuando usted busca con toda intención, con todo deseo, la palabra del Señor. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, aproveche todas las oportunidades que tiene para influir con su fe en la vida de sus hijos. Aproveche todas las oportunidades que tiene para influir con su fe en la vida de sus hijos. La historia nos da a entender que después de la muerte de Elimelec, Noemí utilizó esos 10 años para cultivar la fidelidad en el corazón de sus hijos y especialmente en el corazón de sus nueras extranjeras. Ella no pudo evitar esa situación. En el verso 5 dice ahí que
quedó desamparada de sus 2 hijos. Y en el original dice que quedó desamparada de sus 2 niños. Y esto tiene gran significado, porque eso implica que ella amaba profundamente a sus hijos. Los quería. Y ella determinó guiarlos en el camino del Señor en ausencia de su padre. Pero especialmente Noemí tuvo una gran influencia sobre sus nueras. En esos 10 años Noemí les habló del Dios de Israel. Las instruyó en todos los aspectos de la ley. Seguramente les enseñó a cocinar la comida conforme a la ley. Les habló de las historias de Israel. Les habló de cómo Dios escogió a Abraham, de cómo Dios guardó a José, de cómo el pueblo del Señor fue rescatado de Egipto, de cómo Dios abrió el Mar Rojo, de cómo Dios les dio la tierra prometida. Y Noemí también les habló de los pormenores de la ley. Y esto es bastante impresionante porque vemos en el capítulo 2 que Ruth conoce muy bien la ley que le permitía ir a sacar espigas de los campos de Belén. Eso estaba prescrito en la ley. Y ella también comprendía muy bien la ley del levirato, que para redimir la heredad de un hombre que ha muerto, otro pariente cercano debía casarse con la viuda. Ella conocía esas leyes. Y estos aspectos muy específicos se los enseñó Noemí a lo largo de todos esos años que estuvo con ella. Sin duda Noemí fue una mujer de la palabra de Dios. Amó la ley de Dios con todo su corazón y sabía interpretar los principios de la ley del Señor para la vida de sus hijos y de sus nueras. Dios le dio esa capacidad. Dios le dio esa capacidad en ausencia de su esposo para que sus nueras fueran conforme a la ley del Señor, a pesar de que ellas venían de una sociedad pagana y que estaban insertos en una sociedad pagana. Ella procuró que su familia, su entorno estuviera lleno de la ley del Señor. Y por supuesto para Ruth, Noemí llegó a ser una madre. Alguien muy querido, muy amado. Fue Noemí la que formó su vida como mujer. Y que la formó de acuerdo al diseño divino, conforme a la ley del Señor. Toda mujer necesita que se le guíe. Toda señorita, toda niña necesita que se le guíe, que se le enseñen los principios de Dios, que se le inculque desde pequeña el amor a Cristo, que se le guíe para que honre con su vida, con su pureza, con su santidad el nombre del Señor. Que se le enseñe a ser una verdadera mujer en medio de una cultura decadente como la que vivimos hoy. Noemí, fíjense bien, sacó a Ruth del paganismo, sacó a Ruth de sus dioses, sacó a Ruth de una cultura muy diferente a la cultura del Señor. Y ella se convirtió al final en una mujer virtuosa, en una mujer sabia, en una mujer prudente, y lo vemos a través de todo el libro. Pero ella fue virtuosa especialmente ante los ojos de Dios. Esto determina su labor como madre, no solo sobre sus hijas, también sobre sus hijos. Usted tiene influencia. Para esto Dios le dio hijos e hijas, para que influya con la verdad de Dios sobre ellos, para que ellos al final sean hombres y mujeres conforme al diseño de Dios. Conforme al Señor nos instruye en su palabra. Y esto incluso determina la labor de las mujeres mayores dentro de la congregación. En Tito, capítulo 2, versículo 3 dice que las ancianas asimismo sean reverentes, y termina la frase diciendo maestras del bien. Las mujeres mayores son maestras del bien. Y en otra versión continúa diciendo el texto, esas mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a vivir sabiamente, a ser puras, a trabajar en su hogar, a hacer el bien y a someterse a sus esposos. Todo esto con el fin, como dice al final de este versículo, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Para que usted como madre sea una mujer sabia, debe buscar
debe aprender todo el consejo del Señor. Debe aprender a mirar el mundo a través de la verdad. Debe aprender a juzgar, debe aprender a tener discernimiento. No puede vivir inmersa en la cultura, viviendo la cultura y conformándose a la cultura. Debe vivir aprendiendo, debe abrazar a Cristo con todo su corazón. Debe inculcarle el amor a Cristo a sus hijos, a sus hijas. Debe hacerles ver por el camino que van cuando se equivocan. Por otro lado, las señoritas y también las madres jóvenes tienen que aprender a ser humildes para escuchar el consejo del Señor. Ustedes, señoritas y madres jóvenes, necesitan la exhortación de sus madres. Pero si no tienen una madre creyente y sabia, escuche el consejo de otras mujeres sabias de la congregación. En tercer lugar, no deje que las circunstancias disminuyan o afecten la influencia que usted tiene como madre y abuela. No deje que las circunstancias disminuyan o afecten la influencia que usted tiene como madre y abuela. A Noemí le afectó mucho la muerte de su esposo. Pero se esforzó por guiar a sus hijos y a sus nueras que le quedaban. Pero cuando murieron sus hijos, ahí Noemí quedó totalmente devastada. Ahí ella comenzó a decir que estaba viviendo en amargura. Y hay otro aspecto que debió pesar mucho también en el corazón de Noemí, que en esos 10 años sus nueras nunca quedaron embarazadas. Ella no tuvo nietos. Y ella supo interpretar muy bien esos hechos. Ella sabía lo que estaba pasando. En el verso 13 dice al final: mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. A pesar de la influencia que tenía sobre sus nueras, no significaba que todo estuviera bien con Dios. Ella todavía estaba en los campos de Moab. Todavía estaba en el plano de la desobediencia. Ella necesitaba volver. Siempre necesitó volver. Ella debió interpretar los hechos desde el principio, que debía volver a su tierra, que debía estar con sus hermanos en la fe, que debía participar de la comunión y de la adoración, que debía participar de la instrucción de la ley, que debía estar en la tierra que Dios les había dado. Entonces ella entiende ahora, después de 10 años, todo lo que está pasando es parte de la disciplina de Dios sobre su vida. Cada madre, incluso cada padre, debe comprender la naturaleza santa de Dios. Dios no se conforma con un 80 o 90% de obediencia. No se puede vivir la vida con un 70% de que creemos con todo nuestro corazón lo que Dios dice y un 30% vivimos fuera en el mundo. Dios no se conforma con eso. Eso acarreará la disciplina de Dios igualmente. Dios demanda obediencia absoluta a sus mandamientos. Pero cuando Dios demanda obediencia absoluta a los mandamientos, lo que nos está diciendo es que si obedecemos los mandamientos del Señor, Dios nos va a prosperar más allá de lo que podemos imaginar. Porque Dios guarda a los que le temen. Dios cumple el deseo de los que le temen. Dios bendice a aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Por lo tanto, hay una dirección en la vida y la dirección es obedecer en todo lo que el Señor nos manda. A pesar de que Noemí conoce al Señor, ella se hunde en la amargura de su circunstancia. Y eso le va a jugar un poco en contra, por lo menos aquí en el primer capítulo. Comienza a ver las cosas desde una perspectiva muy humana y olvida la soberanía de Dios. Ella olvidó la historia de José, de que si nos sometemos a Dios en los momentos difíciles, Él siempre obrará para nuestro bien y para sus planes soberanos y eternos que Él tenga con nosotros. Ella al final de la historia entenderá que todo lo que vivió fue parte del plan soberano de Dios, pero en ese momento veía todo gris. El verso 6 dice: entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado su pueblo para darles pan. El impulso de Noemí en ese momento fue el correcto. Arregló todo, abandonó tal vez lo poco que tenía
y se preparó para volver al lugar donde ella pertenecía. Que haya pan en Israel significaba que Dios había perdonado a su pueblo, que Dios había bendecido a su pueblo, estaban viviendo en un tiempo de bendición. Pero con todo la amargura de Noemí nubló su juicio como para seguir influyendo en la vida de sus nueras, porque pensó que su responsabilidad con ellas había terminado. Y Orfa y Ruth estaban totalmente determinadas a seguir con ella en el camino. El verso 7 dice: salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. No dice que Orfa y Ruth se resistieran a ir con ellas. Al contrario, querían ir con ella. Y fue en ese momento en que Noemí, en vez de poner toda su esperanza en que Jehová el Señor las iba a amparar, las iba a proteger en Israel, entonces ella buscó para sus nueras protección y bienestar material. Noemí fue muy insistente, fuertemente: vuélvanse a su casa, devuélvanse a su casa. Se lo dijo 3 veces. La esperanza de Noemí es que ellas pudieran rehacer su vida en otro matrimonio. Ella puso su mirada solo en un plano terrenal. Noemí, como dije, utiliza la palabra volveos, y es una palabra fuerte en el idioma original. Es como una orden. Ahí en el verso 8, en el verso 11 y en el verso 15. Y Orfa y Ruth, ¿cómo podían interpretar esa orden? Ellas habían crecido al lado de Noemí. Incluso ahí en el verso 8 dice: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Y la palabra que emplea Noemí cuando dice que Dios os conceda misericordia es la palabra Gesed. Es una palabra importante en el Antiguo Testamento que significa la fidelidad, la lealtad, el amor inagotable de Dios sobre su pueblo. Y Noemí, lo que se recalca de este versículo es que Noemí está diciendo que ella ha recibido ese tipo de amor a través de Orfa y de Ruth. Ella ha cumplido una buena tarea. Ha formado el corazón de estas mujeres. Ellas la aman, son fieles, tienen un tremendo compromiso con ella. Ellas han cambiado a su lado. Pero fíjense cómo Noemí les insiste: vuélvanse a Moab, porque la amargura está nublando su juicio. Pero ambas insisten en continuar con ella. En el verso 10 dice: luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Pero Noemí vuelve a insistir ahí en los versículos 11 al 13. Pero esta vez se nota un poquito el peso de su amargura. Noemí ve todo gris. Y en cierto sentido lo que les está diciendo a sus nueras en esos versículos es esto: nadie va a querer casarse con ustedes en Israel por ser extranjeras. Y yo no puedo asegurar su futuro, dice ella. Todo visto desde un ángulo muy humano en cuanto a la situación que está viviendo. Entonces ella, lo único que dice, la solución que yo tengo para mis nueras es que ellas se vuelvan a Moab, que se vuelvan a su cultura, que se vuelvan al paganismo, que se vuelvan a sus dioses. Y Orfa, ante la insistencia de Noemí, se vuelve a Moab y desaparece para siempre en la historia de la Biblia. Noemí, por causa de su amargura, no logró ver que Dios le estaba dando una tremenda posibilidad de seguir influyendo y de seguir guiando a esta mujer. Usted como mujer, usted como madre, va a vivir muchas circunstancias en la vida, muchos cambios. Los cambios pueden ser muchos a través de toda la vida. Creo que muchas hermanas pueden contar eso, especialmente las hermanas mayores. Pero nunca deje que el desánimo, la amargura, los cambios de la vida le impidan seguir influyendo en la vida de sus hijos y de sus hijas, aun si ellos están casados, aun si ellos están lejos. Usted debe mentalizarse para ser una mujer fuerte, para seguir conociendo a Dios hasta el fin de sus días. Tiene que mentalizarse
para confiar plenamente en la soberanía de Dios, que nunca en el tiempo disminuya su fe, disminuyan sus convicciones por causa de lo que a usted le pasa. Al contrario, que las situaciones difíciles de la vida le ayuden para crecer mucho más en el camino del Señor. Nunca apruebe que sus hijos tomen decisiones que los alejen del Señor, porque solo ante sus ojos le parece a usted que ya cumplió con su deber. Ya le enseñé todo lo que tenía que enseñarle. Ya le dije todo lo que tenía que decirle. Nunca piense que ellos, por ser adultos, pueden tomar las decisiones que quieran. Eso sería creer en un gran error. Sus hijos e hijas siempre, siempre, toda la vida, toda la existencia, van a necesitar de su influencia. Van a necesitar de su fortaleza, de su sabiduría a través de toda la vida. Van a necesitar de su exhortación. Van a necesitar de su guía protectora. Van a necesitar de sus palabras. Todo el tiempo, toda la vida, siempre va a ser así. Nunca piense que porque ellos ya están viviendo otra vida, entonces ya usted no tiene influencia sobre ellos. Usted es un pilar y siempre va a ser un pilar de fe en su propia familia. Y esto es algo que a todos los hijos nunca se les olvida. La influencia de una madre, la corrección de una madre, la fidelidad al Señor de una madre. Y por último, siembre el evangelio todo el tiempo, en cada momento, toda la vida. Siémbrelo con fe, porque la palabra del Señor dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Y una vez que Orfa se fue, Noemí insistió otra vez a Ruth que volviera a Moab. El verso 15 dice: y Noemí dijo: he aquí que tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Hay algo más que podemos decir de lo anterior. La falta de confianza de Noemí en la soberanía de Dios hizo que ella viera como algo tan normal que Orfa ahora, después de 10 años de influencia con la ley del Señor, se volviera a sus dioses. Tener una hija y alentarla a seguir sus propios sueños, sacrificando su compromiso con Dios, es una gran tragedia. Es una gran falta de discernimiento. Es probable que después de 10 años en Moab, el discernimiento de Noemí estuviera afectado por la cultura pagana. Lo que Noemí no sabía es que a pesar de todo, estos 10 años han dado su fruto. Todos estos años sembrando en la vida de sus nueras, hablando, guiándolas, Dios soberanamente utilizó esas conversaciones para transformar el corazón de Ruth. Dios obró a través de esas conversaciones y Ruth se convirtió al Señor. Dios lo hizo de una forma soberana. Y es probable que dentro de la Biblia no exista una declaración de fe tan llena de convicción como la de Ruth, ahí en los versículos 16 y 17, donde dice: respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiere que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. La decisión de Ruth es impresionante. Estamos hablando de una mujer joven. Ella está diciendo algo más o menos así: no importa el destino que tenga contigo, viviré cualquiera sea nuestra situación. Me aferro a tu pueblo con todo mi corazón y estoy dispuesta a cumplir la ley del Señor en todo lo que ella me mande. Desde ahora tu Dios es mi Dios. Me aferro a Él con todas mis fuerzas. Seguramente, si la conversación fue más larga, le pudo haber dicho: tus palabras, tus enseñanzas, tu ejemplo transformó mi corazón. Me mostró la senda. Me mostró al Dios en el cual tú crees.
Qué gran bendición hay en un ejemplo lleno de fe, lleno de convicción. Ruth dice, ahora me refugio en Él, me refugio en Dios. Él es mi Salvador. Y hay algo interesante en el capítulo 2 porque vos le dice, tú te has venido a refugiar bajo las alas de Jehová. Ruth dice, nada, ni la muerte me hará desistir de esta convicción que tengo. Aunque Noemí hubiera muerto, Ruth jamás iba a volver de nuevo a Moab. Ella estaba resuelta. La esperanza de Ruth no se hallaba en ningún otro lugar, no se hallaba en ninguna otra cosa que solo en Dios, solo en Dios. Ella había aprendido a conocer a Dios en todos esos años. Hay algo muy importante aquí para todas las damas solteras. Noemí pensaba que la única esperanza para sus nueras era que ellas se casaran de nuevo. Ella pensaba que la única esperanza para ellas era el matrimonio. Pero Ruth le declara, con lo que le acaba de decir, que ella no necesita nada. Porque ahora lo tiene todo. Tiene a Cristo en su vida. Tiene al Señor en su alma. Y ella está satisfecha con Él. Completamente. Ella encontró el secreto de una vida gozosa en Dios. Encontró en el Señor toda su plenitud. Es como escuchar decir a Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La única necesidad que sus hijos y sus hijas tienen es conocer a Cristo, es amar a Cristo, porque Él lo llena absolutamente todo. Él llena todas nuestras expectativas, Él llena nuestro corazón. No necesitamos nada cuando lo tenemos a Él. Bendito sea el nombre del Señor. Vivimos satisfechos en Él, gozosos en Él. Para Ruth, el matrimonio solo fue parte del plan de Dios, pero si ella no se hubiera casado, habría vivido igualmente plena en el Señor. Y hermanos, esta es la esperanza para todas las personas en este mundo. Y si alguien no se ha casado, tiene a Cristo en su vida y lo tiene todo. Y no necesita nada. Lo único que tiene que hacer es servir a Dios el resto de su vida. Dios obra soberanamente en el corazón de sus hijos y de sus hijas. Pero para que esto ocurra, usted nunca debe dejar de hablar de las virtudes de Cristo. Nunca debe dejar de enseñar. Cristo no debe estar ausente en sus conversaciones. El Señor no debe estar ausente en su vida, en sus costumbres dentro de su hogar. El Señor debe estar presente en lo que hace dentro de su casa. Eso es lo que provoca la transformación en el corazón de sus hijos. Que usted sea fiel al Señor. Que usted viva para Cristo dentro de su hogar. Que usted sea temeroso, temerosa del Señor dentro de su casa. Y que lo haga a lo largo de toda la vida que sus hijos están allí. Cristo es la única esperanza para nuestra familia. Cristo es la única esperanza para nuestros hijos. Amén. Usted como madre y abuela, recuerde, tiene una tremenda influencia sobre la vida de sus hijos. Úsela bien. No importa si sus hijos o sus hijas ahora son profesionales, hablan de otra manera. No importa lo que ellos hayan logrado en este mundo. Si no tienen a Cristo, no han logrado nada. Necesitan al Señor. Y usted como madre sabia es la única que les puede dar a Cristo. Les puede presentar a Cristo. Les puede hablar de la belleza de nuestro Salvador. De la belleza de quién es Él. De la gloria que Él tiene. De la bendición que Él nos da. De la esperanza a la cual Él nos ha llamado. Use su influencia. Úsela, porque usted no sabe cómo Dios obrará soberanamente en el corazón de sus hijos. Y aunque usted parta de esta vida, recuerde esto, su influencia seguirá obrando en la vida de sus hijos. Pongámonos en pie, vamos a orar al Señor.